Sigue siendo crítica, se renueva la polémica también en la zona 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Hubo más agua el fin de semana, más lluvias, sobre ya una situación que es catastrófica para el sector productivo. Los productores que se siguen autoevacuando siguen abandonando los campos y así se sienten por parte de las autoridades en abandono total en esta situación, tanto por parte del municipio, de la provincia, como así también de la nación. La verdad que no nos da pie, no nos da tregua para poder aliviar un poco y cada lluvia que pasa se sigue complicando más. Lamentablemente las últimas lluvias complicaron muchísimo la zona de Bacacay, Santo Unzué y Corbe, sur de Duiná también. Esa zona, todo lo que es Bacacay está desmadrado, el Monicazón le dicen la Sofía en esa parte, se desbordó por todos lados, el agua corre por arriba de los campos, como, o sea, lamentablemente libre. Hay muchos campos que están evacuando. De hecho, la semana pasada hay gente que se evacuó de esa zona, de los puestos, gente que vive en el campo, que se vino a la ciudad directamente porque ya no se puede entrar más. Y están también, bueno, se están haciendo bastantes movimientos de Hacienda, tratando de llegar o de la esperanza de poder seguir, pero bueno, lamentablemente se agotan las esperanzas y cada día es más difícil. Nos pasa lo mismo para el lado del Tejar y de Quiroga, un poco más leve que esto que estoy hablando, pero la verdad que se sigue complicando en toda la zona. 9 de julio está muy complicado, de la 65 para arriba, y se está empezando a complicar también de la 65 para abajo ahora, en los campos también. Hoy realmente, bueno, se está priorizando todo lo que son los pueblos y la gente que está viviendo en el campo. Por eso te decía, la semana pasada hubo varias evacuaciones, incluso la escuela del Chajá se autoevacuó, cerró la instalación. Hoy está dando clases el 9 de julio y readecuó los animales que tenían con distintas familias de los alumnos que van a la escuela, porque no tenían otra opción. Eh, la realidad es que, bueno, es muy complejo eso, se está viendo todo el factor humano y atrás de todo esto viene la parte económica que lamentablemente el año que viene va a ser caótica porque, bueno, no se puede sembrar, hay muy poquita siembra gruesa. La poca fina que hay, alguna pérdida ya tiene también, sumada, y la realidad es que con la parte de Hacienda hay mucha gente que está evacuando dentro del agua, tratando de moverse de un lado al otro para poder sobrevivir, y en algunos casos evacuando directamente los campos a otras zonas. Está tratando de buscar otra zona para irse porque lamentablemente es imposible seguir acá de esta forma. Históricamente son lugares más tendidos, pero la realidad es que hay, dentro de esos bajos también hay parte de campo trabajable y agrícola y de buena calidad, que hoy es un mar. Se transformó en un mar y eso está cortando todo y se está juntando agua por todos lados. O sea, eso que estás viendo ahí se está desmadrando en todos lados el 9 de julio y hoy, por eso te digo, cuando te venís del oeste, suroeste y oeste para el lado de Buenos Aires, estamos empezando a ver esas situaciones. De hecho, también hay una imagen de la Ruta 50 que tiene una presión de agua terrible, que esa agua termina pasando por 9 de julio. Acá hay una sumatoria de problemas. La falta de mantenimiento de caminos, la falta de mantenimiento de canales y el exceso de agua o el exceso de precipitaciones que es totalmente fuera de lo normal. De hecho, 9 de julio ya hay lugares que si vos medís anualmente, de septiembre a septiembre, tienen 1850 milímetros, cuando la media es entre 850 y 900, o sea, estás totalmente arriba del doble de la media, o sea, es Claro, es medio incontenible, imposible inmanejable contenerla esa cantidad de agua. totalmente. Pero bueno, a eso se le suma la falta de mantenimiento y de trabajo tanto en la red vial como en la parte canalera. Tal cual. Y después la falta de obras estructurales como son la cuenca del Salado y el nodo Bragado en el caso de la parte oeste, lamentablemente si no cambiamos la cabeza y terminamos con esas obras, esto no va a seguir pasando. Ujú. Ahora, bueno, hay una esperanza, se reactivó la obra del Salado que llega hasta la altura de Bragado, que eso sería una esperanza para nosotros, siempre y cuando se concrete el nodo Bragado, que venimos dando vueltas hace muchísimos años, que es el Tal pasaje cual. de agua por sobre Bragado hacia el Salado, que es lo que vuelca toda la cuenca de Trenquelauquen, Bajó, Casares, 9 de Julio, parte de Los Toldos, eh, Lincoln, son todos los pueblos que vuelcan ahí y pasa toda esa agua por ahí. Si esa agua no tiene un pasaje adecuado, tampoco lo podemos sacar, lamentablemente.
Bueno, toda la zona, todos los partidos aledaños están realmente muy complicados. Ocurre otro tanto en la zona de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, donde además hay polémica por una iniciativa de un concejal a nivel local que busca a los productores que están tapados de agua, nadando en bote literalmente, subirles 30% la tasa vial. Un despropósito y hay mucha polémica y malestar por esto. Y en mismo Carlos Casares estuvimos compartiendo también testimonios de productores tamberos, Andrea Pacerini, sin ir más lejos, que hacen las tareas cotidianas también en cuanto al manejo del rodeo al ordeño y puntualmente bajo el agua. Hablando de esto, ¿qué está pasando con la lechería en su conjunto en materia de previsiones, si hablamos de producción, precios pagados al productor y también el contexto internacional? Estamos al mes de septiembre con prácticamente 10 y pico por ciento de crecimiento de la producción, un crecimiento muy significativo que recuperaría en cierta medida las caídas de 2023 y 2024 y prácticamente traería los valores a 2022, en un escenario que se está viendo de alta sobreoferta en el mercado doméstico, en virtud de que bueno, el poder adquisitivo se venía recuperando bien hasta junio y el consumo se recuperaba, pero bueno, hubo un freno en julio, agosto y septiembre. Y bueno, por suerte ahora empezó a traccionar un poco más el sector externo, las exportaciones, que bueno, están sufriendo un proceso de baja de precio. En las últimas cotizaciones del Global Daily Trade dieron a la baja, pero bueno, el tipo de cambio compensa un poco esa baja de presión internacional y hace que se empiece a equilibrar un poco. Sí estamos notando una cuestión de que los precios al productor se vienen ajustando por debajo del índice inflacionario y sobre todo en estos últimos tiempos donde el maíz y la soja han tenido una suba importante, los costos empiezan a sentir algún grado de afectación, ¿no? ¿Cómo estima entonces que esto va a evolucionar en los próximos meses en lo que hace a la situación del tambero? Llegamos ya al pico estacional de máxima producción. De aquí en adelante seguramente la producción va a empezar a caer hacia el mes de abril, mayo. En ese escenario, digamos, de menor presión de oferta y un mercado internacional que siga traccionando, puede permitir que se empiece a dar una mejora en el precio del productor y las relaciones insumo-producto mejoran. Cuando digo esto normalmente es negocio cuando se pueden comprar 2 kilos de maíz con 1 litro de leche, eso que venía muy por arriba hasta hace poco, bueno, perforó esa barrera de 2-1, también con el tema de la soja, que es 1,10-1, pero bueno, en definitiva, tenemos expectativas de que los precios empiecen a mejorar un poco con este escenario de menor sobreoferta que se ha dado producto del gran desarrollo, sobre todo tecnológico y de condiciones de bienestar animal, y bueno, sumado a la ventaja que dio la cuestión climática, es decir, lluvias generaron la posibilidad de producir pasto, heno, silo, y bueno, todo eso generó este estado de mayor disponibilidad de comida y de bienestar animal, ¿no? Bueno, lo anticipamos en los títulos, actualizamos ahora junto a Marino Galíndez la información del caso Vicentín. Se acerca la recta final para el futuro de Vicentín. El 31 de octubre vence el plazo que dispuso el juez que lleva la convocatoria, Fabián Lorenzini, para que los interesados en quedarse con la empresa presenten una oferta de pago que reúna el ok, que tenga la aprobación del 51% de las cápitas y más casi el 2/3 del capital adeudado. Hay varios interesados que se anotaron para quedarse con la empresa, para hacer una oferta de pago, pero al menos hasta ahora solamente se presentó una oferta, que es la del Grupo Grassi. Grupo Grassi, segundo acreedor comercial en importancia de Vicentín, presentó una oferta de pago que tiene, digamos, un menú de amplias alternativas para los acreedores, que cuanto más soja o fondos se comprometan a entregar por un plazo de 10 años, más va a ser lo que van a recuperar de la creencia que tenían con Vicentín. Según calculan, quienes lleguen a aportar soja en cantidades durante 10 años van a poder cobrar hasta el 200% de la creencia. Cuanto menos aporten de granos
o menos aporten en financiamiento a la nueva Vicentín, va a ser más profunda y fuerte la quita que le van a hacer. Esta es la propuesta que presentó el Grupo Grassi, que, según sostienen en la compañía, ya está orillando, ya está acercándose a esos límites que se puso para poder presentar la oferta. Y recordemos, el que primero presenta la oferta gana, independientemente que después sea mejor o peor. Si tiene la mayoría que estableció tanto en cápitas como en capital, ya ganó. El que llega primero gana. El acreedor, esto es muy importante saberlo, puede firmar una, todas o ninguna de las propuestas. No es que si elige una, no puede elegir otra. Pero el tema es que es una carrera. Por eso la novedad es que Grassi es el que está corriendo solo. Ahora, desde Dreyfus y Molinos Agro aseguran que se disponen a presentar una oferta propia de pago que aseguran es competitiva, que dicen que es ganadora. Bueno, todos dicen que su oferta va a ser la ganadora o la mejor, pero todavía no la presentó. Hay versiones, pero solamente versiones, que la demora en la presentación de una oferta de pago por Dreyfus y Molinos Agro, que van en tándem, es porque están tratando de sumar a los otros dos anotados en la competencia, que es la Unión Agrícola Avellaneda y que es Bunge, hacer una oferta conjunta. Esa es una versión que corre. Hay otras versiones que dicen que puede ser que sumen a la Unión Agrícola, pero no hacia Bunge, que o va solo o no va, ¿sí? Son versiones contrapuestas en medio de una guerra de nervios, pero está claro que tiempo que pasa le beneficia a Grassi, que es la única propuesta en marcha. Ahora, las versiones que llegan desde Molinos y Agros es que van a presentar una oferta y están ultimando detalles y la presentación es inminente. Sobre esa información certera es que se montan estas otras versiones que les estoy contando de que podría ser o están buscando que también sea una oferta incluya a Bunge y la Unión Agrícola Avellaneda. Está claro que cuanto más espaldas tengan puede ser mejor la propuesta. Al menos eso es lo que alientan de este rumbo. Como sea, la historia se termina o se define para fin de octubre y el que llega primero gana y se queda con la empresa. Como les decía, Grassi asegura que ya está orillando los mínimos y los requeridos y que en cuanto los tenga va a correr al juzgado para presentarlo. De hecho, ya mantuvo reuniones con personal, con sindicatos, incluso con la Comisión Interna de Vicentín para mostrarles su proyecto, que va incluso atado a una alianza con Cargill en caso de ganar, que sería a cargo del crashing y de la operatoria de trading y comercio exterior. Semanas entonces definitivas a la espera de qué va a hacer las otras empresas que en un principio estaban interesados en quedarse con la malograda Vicentín. Seguimos. Bueno, y semanas también con definiciones y con buenas noticias, recordemos en los últimos días para la Argentina, en este caso si hablamos de lo que fue la polémica y las consecuencias en torno a cómo se implementó el tema de la barrera fitosanitaria patagónica. Recordemos que ya se confirmó que Chile vuelve a habilitar la importación desde la Argentina. Chile había tomado una decisión que uno puede decir lógica, de cerrar el mercado, porque no sabía qué había pasado, y bueno, eso generó una situación muy complicada en todo el sector ovino de la Patagonia, no tanto por Chile, sino porque si Chile insistía en esa situación, podía complicar el mercado más importante que es Unión Europea, Gran Bretaña, Japón, y ese era el miedo que había. La visita que hizo Chile, nosotros ya la veníamos cotejando con la gente del SENASA, la verdad quiero reconocer algo, SENASA estaba muy convencido que esto se iba a solucionar. Nosotros no teníamos tanta fe, pero se ve que SENASA son muy creyentes. Y la verdad, hay que darle razón. SENASA tuvo razón al final. Chile reconoció, volvió a reconocer la situación de la Patagonia y me parece que eso es positivo. El estatus libre de aftosa sin vacunación. Sin vacunación y la posibilidad de exportar cordero con hueso allá, a Chile. Que vuelvo a repetir, no es un volumen muy grande, pero es un volumen que significa mucho para el otro negocio que es Unión Europea. Yo creo que ahora va a venir una inspección, una auditoría de la Unión Europea y van a salir resultados bien, porque ya Chile vino y fue muy obsecuente en los análisis, por lo menos en la conversación que tuvimos con la gente de SENASA, y es muy positivo esto. Yo creo que saca un peso de encima, más en el momento que empieza la zafra, porque ahora a fin de mes, principio de noviembre, empieza la zafra de los corderos en la Patagonia, y tener
la espada de Damocles colgada de tu cabeza sin saber qué va a pasar era una situación muy incómoda. Yo creo que esto es un mensaje para toda la cadena de valor, no solo para los productores, sino los frigoríficos, o sea, para toda la cadena de valor que genera mucha mano de obra en la Patagonia. Y en el escenario que describíamos hace un ratito nada más para el sector lácteo, para los productores, para los tamberos, vamos a ver cómo se van dando las cuentas para seguir invirtiendo en tecnología. Principalmente el sector lechero se está viendo con un estancamiento en el precio. En los últimos 6 meses no ha habido mucha variabilidad y por ahí lo pone un poco nervioso el productor. Si bien el margen hoy es positivo en general, es más positivo para los productores de mayor escala y en menor medida para escalas más chicas. Se va tornando más difícil. ¿Por qué? Porque muchos insumos están dolarizados, principalmente lo que es granos, y impactan negativamente en lo que es la producción o el costo de producir ese litro de leche. El productor se ve, como te decía, más perjudicado cuando tiene menor escala. Es por eso también que ya hace varios años que vienen intensificándose, habiendo cada vez menos productores que producen más litros. De hecho, este año en Argentina se viene sustancialmente aumentando la producción, pero no necesariamente la cantidad de tambos o unidades productivas. Entra a jugar el aspecto tecnológico acá, inversión en tecnología, obviamente que les permite una mayor eficacia en los procesos productivos. Exacto, muchos productores deciden a la hora de identificar apostar a las tecnologías. El caso de lo que son empresas familiares, vemos mucho el uso de robots y Argentina en sí se destaca por la gran cantidad de robots que tiene comparado con otros países de Latinoamérica. O aún así, comparado con Norteamérica, nosotros tenemos una gran cantidad de robots con respecto a la cantidad de vacas que tenemos. Bueno, lo decíamos, día clave hoy martes para hablar de economía, a la tarde los datos nuevos del INDEC de la inflación del mes pasado y también por estas horas ya se espera esta inminente reunión entre el presidente Javier Milei que está en Washington para la previa de este encuentro con su par norteamericano Donald Trump. Por eso está aquí ya con nosotros Luis Seco, economista, en un minuto después de la pausa. Ya estamos.